Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de corte filosófico, teológico, educativo, económico y de otra índole. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de filosofía. Antes hemos hablado de la filosofía de la lengua, filosofía del lenguaje y de lingüística. Hemos hablado de filosofía de la ciencia y de la tecnología. Recientemente estuvimos hablando de la filosofía de la historia. En una oportunidad hablamos de algunos códigos éticos, incluyendo el Código de Ética Jurídica. Y ahora vamos a hablar de la filosofía del derecho, que tiene alguna vinculación tangencial con ese Código de Ética Jurídica. La filosofía del derecho, que puede tener diferentes interpretaciones, porque el derecho puede verse como una prerrogativa que tienen las personas, una calidad inalienable como los derechos humanos, derechos universales, derechos de personas que les asisten al sujeto por la condición misma de ser persona, de donde luego también se desprenden los derechos civiles generales de las personas, independientemente donde se muevan, como el derecho a la vida, el derecho a opinar, el derecho a desarrollarse, a crecer, etcétera, el derecho a la libertad. Y después entonces entran otras derivaciones importantes como derecho político y en nuestros tiempos, derecho de propiedad intelectual, derecho del consumidor, entre otros. Pero aquí estamos refiriéndonos en primer lugar de los derechos humanos, derechos naturales, derechos por la condición misma de ser persona. Eso es una calidad que tiene el sujeto, que le toca a la persona. Pero también se le llama derecho a la carrera que desarrollan las personas en las universidades y que organizan diferentes códigos jurídicos, diferentes normas y estructuras legales para evaluar, analizar, fiscalizar y juzgar la conducta de las personas en base a esos códigos. Así que puede concebirse el derecho como una estructura material tangible proveniente de la elaboración y formulación de normas y leyes que realiza el legislador, que responden a observaciones sociales que se hacen, que han de tener una vinculación directa con el bien, con la moral, con las costumbres y con la ética. Pero por otro lado, entonces el derecho, y a eso nos vamos a referir desde un punto de vista especialmente ontológico, el derecho como prerrogativa humana de la persona. Y entonces la filosofía del derecho es la interpelación que se hace el individuo sobre esa condición que tiene la persona, sobre esas cualidades o esas calidades que detentan las personas. Y ahí se encuentran muchos detalles importantes a analizar, porque las diferencias de clases, las diferencias de género y las diferencias raciales determinan muchas veces el nivel de participación de la persona en la sociedad. Y también la oportunidad de las personas para beneficiarse de las riquezas, como lo vamos a ver más adelante con el pensamiento de Adam Smith, para beneficiarse de las riquezas de las naciones y del producto del trabajo humano, del trabajo en sentido general. A partir de las condiciones, de las posibilidades reales de las personas para participar en mayores o menores condiciones o capacidades u oportunidades de aprovechar esos beneficios. Entonces, eso lo toma en cuenta la filosofía del derecho para determinar
cuando a una persona se le subestima o no se le reconocen las condiciones, las aspiraciones a que tiene derecho, ¿verdad? Que le corresponden por la condición misma de ser persona. Filosofía del derecho. Y vamos a tomar en cuenta dos elementos esenciales en el marco de este tema, que son la igualdad como un principio ético importante y la equidad, que a menudo se concibe como un valor propio de ese principio de la igualdad. Y ambos en el marco del concepto de la justicia, analizados al final en términos económicos, de desarrollo económico y de participación de la persona en el disfrute de las riquezas, en el pensamiento de Smith y de Keynes. Pero de eso vamos a hablar después de yo decirles los medios a través de los cuales llegamos a ustedes y también después de una breve pausa que haremos a continuación. Recuerden que llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 en alta definición de Claro, los canales 81 tanto de Altiz como de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano y 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick, pero además recuerden que estamos presentes en más de 200 sistemas de cables en todas las provincias de la República Dominicana, en el satélite Eutel para todo el continente americano y en el satélite Intelsat para el resto del mundo, además de que ustedes pueden seguirnos también a través de las redes sociales y en nuestras páginas www.sumundotv.com. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con ustedes con este importante tema, la filosofía del derecho. Estamos hablando de la filosofía del derecho, el quehacer filosófico orientado a la preservación o conculcación de las prerrogativas de que disfrutan las personas para participar en determinados procesos, en diferentes procesos. Siempre que se habla de derecho hay que hacer referencia a la justicia, porque la idea es la justicia busca el cumplimiento, el respeto, el reconocimiento de los derechos de las personas. Y los profesionales del derecho, los abogados, trabajan en función de representar la defensa, representar y defender los derechos de la persona, ¿verdad? De sus clientes. Procurar que sus derechos les sean reconocidos cuando han sido violentados o defenderse cuando se pretende violentarles sus derechos. Igualmente, se hace referencia cuando se trata de justicia a los tiempos de Hammurabi en la antigua Babilonia, muchos años y siglos antes de Cristo, cuando planteó un código que tenía diversas leyes, dentro de ella la ley del talión, en el que se planteaba un detalle muy importante que era el de la proporcionalidad. La proporcionalidad en nuestros tiempos, por ejemplo, en la ética jurídica, es concebida como un principio, como un fundamento de la ética jurídica. El que la reacción siempre sea coherente o proporcional con la acción. Eso es lo que se concibe como justo. Cuando tu reacción se corresponde con la acción que has recibido. Y a eso es que Hammurabi entonces lo planteaba como devolver con la misma moneda o pagar con la misma moneda. O también se dice medir con la misma vara. Con la misma vara que mides, con esa te medirán. Esa es la proporcionalidad. Y él lo llamaba ojo por ojo, diente por diente. Cuando ojo,
Y cuando dientes, dientes. Es decir, cuando cometías una infracción, una acción, una violación determinada a las normas, a las reglas, a las leyes, entonces la respuesta justa desde su punto de vista era hacerte lo mismo a ti. Y entonces eso él lo veía como proporcional. Ya con el paso del tiempo, entonces se crean las normativas y los códigos procesales de diferentes características en los que se toman en cuenta entonces procesos. Y la visión justa es seguir el debido proceso, lo que corresponde, que en lugar de medir con la misma vara en término textual, que sea con la vara consensuada, acordada, codificada, que tiene correspondencia o que se ha aceptado como proporcional con la falta cometida. De modo que cuando se trata de una falta menor, entonces la reacción ha de ser menor. Cuando se trata de una falta mayor, por ejemplo, cuando se habla de los delitos o de los crímenes, o cuando se habla de el involucramiento de la premeditación sin acechanza o sin alevosía, o al revés, o cuando se habla de la acechanza y la alevosía de manera conjunta en una acción, entonces la reacción deberá ser proporcional con esa acción de las personas. A eso se le llamó entonces la proporcionalidad y luego se definió como un test, el test de proporcionalidad. Ser justo, ser proporcional. Ahora, cuando la filosofía impacta al derecho, entonces le llega desde diferentes ramas, desde diferentes campos. Por ejemplo, el aspecto ontológico, el aspecto axiológico y el aspecto epistemológico, como lo estamos viendo. En el ontológico, la condición del ser, la naturaleza del ser de las cosas se establece. La ontología es una disciplina de la filosofía que va más allá de la presentación de los objetos, de la existencia, y se va a cuestionarse sobre el ser de las cosas. Dicen muchos tratadistas que forma parte de la metafísica general, que es el estudio del ser que subyace en cada ente o en cada fenómeno o en cada objeto que se estudia. Es el enfoque ontológico. Es necesario desde la filosofía porque planteaban diversos tratadistas que implica el reconocimiento de los derechos inalienables de la persona, ese enfoque ontológico. Y por eso parte de la presunción de inocencia, que la persona se dice es inocente hasta prueba en contrario, todas las personas. No se considera que la persona es culpable por el hecho de que haya indicios que lo involucren en la comisión de un hecho determinado, o porque sean objeto de una acusación, o porque se considere que la persona habría cometido una falta, sino que se considera que la persona es culpable a partir de que se demuestra su culpabilidad. Hasta tanto, la persona es inocente. Esa es la presunción de inocencia. Y aplica entonces en todos los sentidos. Porque en esos tiempos antiguos en que la esclavitud constituía una capa social aceptada, normal, bastaba con que el amo o la persona libre acusara a un esclavo de haber cometido una falta para que se le considerara ipso facto como culpable. Así que se le consideraba culpable porque ha sido imputado de la comisión de una falta. Pero en la
en la valoración de la ontología filosófica del derecho, se determina que ahí hay una presunción de culpabilidad para esa persona que pudiera ser a partir de su condición de esclavo. Y no se corresponde con la ética, porque ésta ha de tomar en cuenta entonces sería la igualdad de la persona por la condición misma de ser persona. Entonces, la presunción de inocencia coloca, como dijera Locke, en una condición de tabula rasa a la persona, y a partir de que se vayan presentando evidencias, entonces la persona va siendo implicada, y esas evidencias podrían ir increciendo desde condiciones menores, por ejemplo, en el campo de la moral, como amoralidades, hasta condiciones mayores como inmoralidades, y así en el campo del derecho hasta considerar que la persona ha cometido un delito o ha cometido un crimen determinado. Pero a partir de que se demuestra la culpabilidad de la persona. El otro aspecto importante de la filosofía del derecho es la epistemología jurídica. La epistemología es una disciplina filosófica también que trata sobre el conocimiento. A lo largo de la historia ha habido una discusión entre si epistemología o nociología, y mediando entre ellas la teoría del conocimiento, pero en sentido general se ha considerado a la nociología como el tratado del conocimiento en sentido general en diferentes naturaleza, como el conocimiento empírico, el conocimiento general, incluso el conocimiento mitológico y el conocimiento racional. Ahora, la epistemología entonces se ha preservado para referir el conocimiento científico especialmente. Y ahí entra un factor importante que es, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, lo que se conoce como el espíritu de la ley o el espíritu de las leyes, de que hablaron diferentes tratadistas, por ejemplo, en el periodo post-renacentista francés y en el periodo inmediatamente a la Revolución Francesa, de cuál es la motivación, cuál es la visión, cuál es la mirada que tiene el legislador cuando elabora una ley determinada. Sobre la base de esa ley se va a enjuiciar la conducta de las personas y se va a determinar si la persona ha tenido una conducta apropiada o inapropiada. Si viola esa ley o ese predicamento legal, entonces se entiende que es inapropiada y la persona habrá de ser enjuiciada o juzgada por esa ley. Pero la ley dura lex sed lex, decían algunos tratadistas, especialmente refiriendo al llamado código draconiano de aquellos años, de la antigüedad. El código de Dracón, que era radical, no dejaba un margen para que pudiera moverse, por ejemplo, la íntima convicción, durante mucho tiempo establecida, la íntima convicción del juez, que pudiera él tomar decisiones que no necesariamente se adecúan en modo categórico con lo establecido por la ley en base a una persona, o también el rango en el que se establecen las penalidades para una persona que comete una falta y que en ética decimos que permite que se mueva un criterio de benevolencia y también de justicia, de modo que el juez pueda ser, además de justo, benevolente. Y no solo benevolente
con lo cual estaría contradiciendo la justicia, porque sería, por ejemplo, no juzgar a una persona o no castigar a un culpable, sino declararlo inocente sin serlo. Entonces es una benevolencia sin justicia, que es una denegación de justicia. Pero igualmente podría ser una injusticia cuando la persona es penalizada con una severidad que desborda lo establecido por la ley, cuando sobrepasa entonces ese tope de la persona. Y desde la ética, la idea es que se sea justo, es decir, que cada quien pague por sus actos, pero que pague de manera proporcional. En aquellos tiempos, en base a la ley del talión, y en nuestros tiempos, entonces, en base a lo que establece la ley. Pero el tema está, y lo vamos a ver incluso más adelante, cuando hablemos del realismo jurídico, porque hay algún aspecto positivista y naturalista, y está también el realista, que es como la realidad con que se cuentan las condiciones. Por ejemplo, algunas veces se entiende que una persona tiene unos méritos, tiene un prestigio, tiene un reconocimiento tal que estaría casi por encima de la ley, lo cual desde luego que es contrario, ¿verdad?, a lo establecido por la ontología jurídica que he referido anteriormente. Y entonces, aunque a la persona le corresponde una pena determinada, no se le aplica, como se le perdona. En buena parte, atendiendo a esas condiciones, se establecieron las posibilidades del perdón o del indulto, que tiene una génesis aplicada fundamentalmente en el campo de la monarquía. Era el rey como jefe absoluto, como dueño en buena parte de la verdad, así como se le concebía en aquellos tiempos, que se abrogaba entonces la calidad para perdonar él desde sí mismo a una persona cuando esa persona ha sido condenada y se ha demostrado que ha infringido ¿verdad?, la ley, que ha faltado, que ha violentado la ley. Eso se conserva todavía hasta nuestros tiempos. Nosotros vemos como recientemente en los Estados Unidos, pero en la República Dominicana también se ha hecho, y en diferentes partes del mundo, en que el jefe de Estado entonces perdona o indulta a una persona que ha sido condenada porque se le ha probado que ha cometido una falta, crímenes incluso, y entonces desde luego que ese es un factor retador para la ética jurídica, por ejemplo, y que la filosofía jurídica lo toma muy en cuenta. Entonces, en el espíritu de la ley o el espíritu de las leyes que planteaba, por ejemplo, Montesquieu y otros tratadistas más, refiere el que el juez y en la disquisición jurídica, en el debate jurídico, no solamente se toma en cuenta lo que taxativamente dice el código o la ley, sino que también puede tomar en cuenta cuál es la intención del legislador en el momento de formular, de producir, de generar una ley determinada. ¿Cuál es el leitmotiv? ¿Cuál es el propósito esencial de una ley determinada? Porque pueden producirse después, como veíamos en el realismo jurídico, pueden producirse desviaciones diversas. Y un ejemplo que pudiera aplicarse con relación a lo del espíritu de la ley y lo del realismo jurídico es el tema de la prohibición del aborto en diferentes países, en que incluso las propias constituciones lo establecen, en otras partes no la constitución, pero sí las leyes,
establecen la prohibición del aborto. O sea, el aborto bajo ninguna circunstancia es aceptado como válido. Sin embargo, se plantean unas causales, 1, 2 o 3 causales diferentes que son como excepciones. Se está diciendo que la ley debiera contemplar algunas excepciones, porque pudiera producirse un embarazo con un origen, con unas características, con incluso un destino visto desde el punto de vista médico, entre otros aspectos más, fallido. Y entonces, si se trata de un embarazo que tiene un carácter fallido, dice el proponente de modificaciones que debieran tomarse en cuenta esas causales para poner como excepciones. Sería como: el aborto puede seguir siendo penalizado por la ley, salvo, y ahí vienen las excepciones, salvo que sea para resolver un embarazo con un origen X. Pero entonces la reacción de muchas personas, especialmente con motivaciones religiosas, es que pudiera las personas o médicos abortistas invocar esas excepciones para producir abortos que no necesariamente respondan a las mismas. Invocar o referir esas causales diciendo que lo están haciendo o que toca hacerlo porque pertenece a una de esas causas sin serlo, y que por lo tanto eso estaría desvirtuando la naturaleza de esa ley. A eso es que refiere ese aspecto de el espíritu de la ley que plantea la epistemología jurídica. Es complejo, es parecido en la teleología, el fenómeno del resultado o consecuencia y el propósito o intención. ¿Qué tomamos nosotros como referente para juzgar un acto como correcto o incorrecto, bueno o malo, si la intención que dice la persona tenía al acometerlo o simplemente por el resultado de la acción cometida? Pero es que puede producirse una dicotomía, una contradicción, porque puede ser que una persona queriendo hacer algo bien o queriendo hacer un bien termina haciendo un mal. Y entonces ahí viene un problema para analizarlo desde el punto de vista jurídico que llega al campo de la epistemología jurídica. Igual que también puede ser que una persona, incluso que una persona que quería hacer un daño, no pudo hacerlo, y lo que terminó haciendo fue un bien, un favor. Y entonces lo que dice la teleología es: ¿cómo lo juzgamos? Como una persona buena, porque lo que hizo, ¿verdad? El resultado fue bueno, aunque la intención que lo movió a actuar fue malo. Un conflicto importante. Como decía, en otros tiempos, la íntima convicción del juez daba un margen amplio para que éste pudiera tomar decisiones contrarias a lo que las evidencias referían. De suerte que una persona que se veía a partir de las evidencias que era culpable, el juez por íntima convicción lo declarara inocente, y al revés, de una persona que luce inocente porque no hay evidencias tangibles, los llamados crímenes perfectos, una persona que cometió un hecho, pero ¿quién lo sabe? Si la persona no dejó rastros, si no hay elementos que lo vinculen al hecho.
Y entonces, ¿quién lo sabe? Ese es el tema, ¿verdad? Ese es el tema que plantea la epistemología, que incluso combina con la ontología ahí. Y entonces se decía, el juez, por su íntima convicción, puede ver o leer o intuir que ese sujeto, por ejemplo, está mintiendo o está engañando y que él es realmente culpable, aunque no hayan elementos materiales que lo involucren, y en consecuencia condenarlo. Ya eso no ha de suceder, sino que un sistema garantista debe tomar más en cuenta la presunción de inocencia, y que solo las evidencias que demuestren la culpabilidad de las personas son las que han de implicarlo en el hecho. De lo contrario, entonces no le quedaría a la justicia otro camino que declararlo inocente. Y por lo tanto, una persona que pudiera ser de hecho culpable, en términos de derecho, ser declarado inocente. Y eso para la filosofía es un problema, es un conflicto, porque la filosofía busca la verdad de los fenómenos y de las cosas. Y entonces esa situación en la que ha sido declarado inocente un culpable reta desde luego a la filosofía. Pero ese mismo espíritu de la ley que lo interpreta termina cediendo ante ese fenómeno, porque la presunción de inocencia habría de considerar que es preferible que una persona siendo culpable esté en libertad como inocente a que una persona siendo inocente esté siendo condenada como culpable, porque estaría violentando entonces el principio de benevolencia, y el principio de benevolencia, que tiene un fundamento esencialmente moral, estaría obrando en beneficio de la persona, como el fenómeno de la no retroactividad de la ley, que es aplicable siempre que no sea para perjudicar a la persona. Si es para beneficiarlo, entonces sí se puede aplicar al pasado, pero si es para perjudicarlo, entonces no. Eso es el principio de benevolencia moviéndose, partiendo de la condición de bueno antes que de la condición de justicia y científico. Y ahí entonces entra ese aspecto que veíamos hace un momentito como del realismo. El realismo jurídico, que en política se suele definir como realpolitik, como de hacer finalmente lo conveniente, aunque eso conveniente no necesariamente sea suficientemente legítimo o científico. Y entonces el otro aspecto es el de la axiología, el de la axiología jurídica. Así que ontología, epistemología y axiología. La axiología también es una disciplina filosófica como las anteriores, pero esta trata esencialmente sobre los valores. Y los valores, como suelen agruparlo la mayoría de los tratadistas de la teoría de los valores y de la axiología, los valores encadenados a principios éticos esencialmente. Entonces, en la concepción de los valores se toman en cuenta muchos factores. Nosotros vamos a hablar especialmente de la igualdad y de la equidad, de esos dos valores, que algunos tratadistas lo ponen, la igualdad como un principio y la equidad como un valor que pertenece a ese principio, otros la igualdad y la equidad como dos valores. Y nosotros lo vamos a ver como valores, y eso lo vamos a tratar entonces después de la siguiente pausa. Así que vamos a una breve pausa y volvemos con ustedes entonces con esta parte axiológica de la filosofía del derecho
atendiendo a la teoría de los valores. Estamos de nuevo con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando de la filosofía del derecho y dentro de la filosofía del derecho estamos refiriendo entonces el aspecto axiológico o la axiología jurídica. Y decíamos que íbamos a referirnos a dos valores importantes, al valor de la igualdad y el valor de la equidad. Partir de la igualdad, la idea de la democracia y también el origen de la ciudadanía en la antigua Grecia, en la Grecia de Pericles, partía de la igualdad de una parte de la sociedad. Todos los hombres mayores de edad, desde luego masculinos, libres y originarios, eran iguales. La desigualdad ahí la establecían los menores de edad, los extranjeros, los esclavos y las mujeres. Estos no disfrutaban de los derechos de ciudadanía, pero los primeros entonces serían iguales, tendrían las mismas oportunidades y posibilidades de participación, de elección o escogencia de las autoridades y también de presentación o de postularse para ser autoridades. No hay dudas de que en Atenas, en aquel tiempo, se dio un paso agigantado en el desarrollo y reconocimiento de los derechos de las personas. La igualdad de las personas, de estas personas. Con el paso del tiempo, entonces se fueron reconociendo otros derechos para las personas, por ejemplo, con la eliminación de la esclavitud, entonces ya esos que antes eran esclavos pasan a ser ciudadanos y por lo tanto son iguales, ¿verdad? Igual que los demás. En los Estados Unidos, por ejemplo, con la enmienda 13, cuando se elimina la esclavitud, entonces los negros, que eran los esclavos anteriores, pasan a ser iguales que los demás. Pero todavía quedaba un detalle y por eso fue necesaria la enmienda 14 para darle la condición de ciudadanía. Y entonces a partir de ahí se estableció que todos los nacidos en territorio del país eran ciudadanos. Eso les daba una igualdad. Ya saben, estamos hablando de los años 1865 y 68, pero que posteriormente, hacia 1880 y siguiente, entonces hay un retroceso importante. Y de nuevo renace la desigualdad y la discriminación, en este caso racial. Y los negros entonces vuelven a perder derechos importantes. Derechos de participación, derechos de presentación, de intervención, se genera la desigualdad. A lo largo de la historia, el fenómeno de la igualdad ha sido bastante zarandeado, bastante llevado y traído. Jesucristo en su tiempo estableció la comunidad suya con los discípulos y todos entonces se desarrollaban, se supone, en un ambiente de igualdad. Tomás Moro en La Utopía planteará muchos siglos después una isla donde haya un ambiente de plena igualdad entre las personas. Y conocemos la idea de Marx y Engels, la propuesta del socialismo que terminaría en una comunidad igualitaria, en un comunismo donde todos sean iguales, donde todos tengan los mismos derechos. Todo eso es por el fenómeno de la igualdad. Y entonces, luchando y luchando por superar la desigualdad, por generar, por reconocer la igualdad,
se ha terminado por reconocer, como vamos a ver ahora entonces con el pensamiento de Keynes en Inglaterra, como una condición casi natural de los seres humanos, la desigualdad. Dos tratadistas, uno un gran filósofo, profesor de filosofía, profesor de ética y además de economía, Adam Smith, en Glasgow, Inglaterra, durante el siglo XVIII, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, plantea la teoría de los sentimientos morales. Y también va a referir luego la riqueza de las naciones, pero en la teoría de los sentimientos morales, entonces él como fundamenta la idea de la igualdad de las personas. Las personas han de tener las mismas oportunidades de disfrutar y participar de las riquezas de las naciones. Y por esa razón no se necesita que un imperio, que el Estado, que una superestructura maneje el comercio, maneje el mercado, sino que la ley de la oferta y la demanda, el libre juego de la oferta y la demanda, la demanda por parte del consumidor y la oferta por parte del productor han de moverse en un equilibrio, en un ambiente que harán avanzar y crecer la economía y de producir el desarrollo y el avance de las personas. Y a eso entonces se le llama el liberalismo económico, una visión de libre mercado, que el mercado responda solo al fenómeno del consumo y de la oferta, de la producción y el consumo, de la oferta y la demanda. Dicen algunos intérpretes de esa visión del libre mercado como lo que es igual no es ventaja, se desprende, ¿verdad? Entonces, igual, cuando se dice lo que es igual, está haciendo referencia a la igualdad. Pero es lo que es igual. Y entonces, es igual, siempre será igual. Entran muchos factores. Y por eso entonces luego surge la idea de John Maynard Keynes. Un siglo después, hacia finales del siglo XIX, pero especialmente el siglo XX, fundamentalmente a partir de los años 1920 o 30, después de la caída de la bolsa de valores y el gran crack y el gran colapso económico, especialmente en los Estados Unidos, entonces Keynes pone el dedo sobre el fenómeno de la desigualdad, como diciéndole a Smith, es que no hay igualdad, hay desigualdad. Es válido que lo que es igual no es ventaja, pero si no es igual, entonces sí es ventaja. Y hay una desventaja notable, porque no todas las personas tienen las mismas posibilidades de disfrutar de las riquezas de las naciones, señor Smith. Porque no todas las personas tienen las mismas oportunidades de capacitarse, de producir, de trabajar, de generar riqueza y disfrutar de esa riqueza. No, no todas. Ya lo ha planteado la división o la diferencia de clase en el pensamiento marxista de manera señera, y la posición de Weber, de Max Weber, también incorporando otros factores como la calidad de vida, la salud, pero también la educación, la capacitación. No todas las personas tienen las mismas oportunidades para capacitarse y por lo tanto para convertirse en una mano de obra calificada que merezca la generación de riqueza o una mejor retribución.
Y por lo tanto hay algunos que están como condenados a trabajar en beneficio de los otros, a recibir por la ínfima calificación de su mano de obra, a recibir muy poco en relación con esos otros. Y eso genera una diferencia. Pero también hay algunos que nacen en unas condiciones, incluso en unas condiciones de nacionalidad y ciudadanía, porque hay personas nacidas en países subdesarrollados y por debajo de la línea de desarrollo, y otras personas que nacen en países desarrollados que tienen entonces unas garantías de origen. ¿Y qué hacer con ese caso, habidas cuentas de que la persona no tiene culpa de haber nacido en ese ambiente? Entonces ahí hay una diferencia también natural de origen, entre otros muchos factores. Por lo tanto, dice Keynes, es necesario incorporar el fenómeno de la equidad, que es como lo más parecido a la igualdad que usted plantea, señor Smith. Y consiste en que el Estado entonces intervenga para desarrollar, generar una distribución equitativa, una distribución proporcional, una distribución finalmente se termina concibiendo como justa, sería como justa. Y cuando se habla de proporcional y justa, entonces ahí entra el fenómeno de la filosofía del derecho que hemos estado refiriendo anteriormente. Y la condición de la persona que por el hecho de ser persona ya tiene unos derechos que le corresponden. Y dentro de esos derechos que le corresponden estaría el derecho de la igualdad, pero ya vemos el problema que hay, la desigualdad. Entonces diríamos, estaría cuando menos el derecho a sobrevivir, el derecho a participar, el derecho a progresar, el derecho a crecer y desarrollarse, el derecho a formar parte de una estructura social que defienda otros derechos suyos, que lo proteja, que lo defienda y que lo represente en sentido general, por la sola condición de persona. Pero ya saben ustedes, ahí viene el fenómeno, por ejemplo, de la migración, el trasiego de personas de un sitio para otro, que en los últimos tiempos se ha estado planteando incluso, del derecho migratorio, el derecho que tendría la persona a moverse donde pueda sobrevivir. Es decir, que la persona no está obligada, y eso lo plantearía la ética y la moral especialmente, no estaría obligada o condenada a sucumbir por unas cuestiones de origen, por haber nacido en esas condiciones, que sería diferente a que la persona con su accionar, con su trabajo, entonces pierde esas prerrogativas, esas cualidades por sus conductas, como va a suceder entonces con el caso de los derechos políticos. Si la persona entonces violenta la ley y es penalizada, por ejemplo, a privación de libertad, entonces perdería una serie de derechos políticos. Pero hay unos derechos que son inalienables, los derechos civiles, el derecho a vivir, el derecho a alimentarse, el derecho a educarse, el derecho incluso a la intimidad en nuestros tiempos, el derecho a la paz, el derecho al reconocimiento de su integridad física y de su integridad moral, le tocan a las personas. Ese es un tema que la filosofía del derecho lo tiene en la mira. Ese es un tema esencial que se supone ha de trascender el realismo jurídico. Estaría más allá del relativismo, pudiera decirse, del fenómeno relativista. El
espíritu de la ley debe garantizar siempre el derecho a la vida y a la supervivencia de las personas, y eso entonces lo ha de garantizar este nuevo valor, que es el valor de la equidad. Y entonces dice Keynes, que luego eso lo transfiere al tema económico, él es economista, y plantea una visión o la visión del Estado benefactor, del asistencialismo, de cómo el Estado debe asistir, debe ir en auxilio de las personas que se le pueden caer por debajo de la capacidad de supervivencia para mantenerlos en una falsa, dice un tratadista, pseudo, dice otro, igualdad. Por lo menos en una aparente igualdad, que es lo que estaría generando la equidad. La distribución justa, la distribución proporcional, la distribución equitativa de los bienes o de las riquezas en las personas. Este es un tema muy amplio de la filosofía del derecho, y el tiempo en televisión es muy breve, porque ya me está diciendo el director que se nos terminó el tiempo. Vamos en otras ocasiones a continuar reflexionando con ustedes sobre la filosofía del derecho, sobre la ética jurídica y otros aspectos que son conexos. Agradecerles a ustedes que me hayan acompañado en esta dialéctica, y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.